Hola otra vez. Vamos a hablar de algo que me consultaron en las dudas. Me dijeron que tenían dificultad para identificar oxidantes y para identificar reductores. Vamos a tener una regla mnemotécnica que nos va a ayudar para esto, ¿no? El hierro se oxida y se pone feo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo al hierro que está participando en la reacción con oxígeno para ponerse feo. Pero algo le está pasando a este hierro que se llama oxidación, que pasa de un estado inicial a un estado final. Hay un estado inicial del hierro y hay un estado final del hierro. En el camino algo le pasó y se volvió feo, ¿de acuerdo? Eso que le pasó se llama oxidación, ¿de acuerdo? Por otra parte, el oxígeno tiene un estado inicial y pasa a un estado final. En esos estados iniciales y finales hay una situación que es muy importante que tomemos en cuenta. Hay un concepto llamado número de oxidación. El número de oxidación es la carga real o virtual que adquiere una partícula atómica cuando participa en un proceso químico. ¿Qué significa eso? Significa que, como ya mencionamos en algún video del inicio de esta actividad, las sustancias van a intercambiar electrones, más bien van a compartir electrones, una sustancia A y una sustancia B van a compartir electrones para enlazarse químicamente, para tener una fuerza de unión. La segunda opción es que una sustancia ceda electrones a otra, se carguen positiva y negativamente. Quien cede los electrones se carga positivamente, quien los gana se carga negativamente porque los electrones son partículas con carga. Entonces, sea como sea, hay un número de oxidación real o virtual. En el caso de los iones es real porque ganan electrones, ganan cargas y pierden cargas. Los cationes pierden carga, los aniones ganan carga. ¿Qué carga? Negativa, ¿de acuerdo? Es cuestión de nomenclatura, ahorita hacemos en el pizarrón un repaso. Fíjense cómo está la cosa. Hay un estado inicial y hay un estado final. El número de oxidación es la carga virtual que tiene cada elemento que participa o que ha participado en un proceso de transformación, ¿de acuerdo? Los números de oxidación van a ser igual a 0 cuando el elemento se encuentre libre. ¿Qué significa eso? Cuando no esté formando un compuesto. Veamos. Si yo veo esto, S8, si yo veo esto otro, N2, si yo veo esto, Al, aluminio, azufre, nitrógeno, aluminio, si yo veo, ¿qué otra cosa? O3, ¿qué cosa estoy viendo? Bueno, pues estoy viendo elementos químicos. ¿Cómo que sé que son elementos? Porque están unidos a átomos de su misma especie. Es decir, el azufre está unido a un igual, a un átomo exactamente igual a sí mismo. Tenemos otra situación. Tenemos el azufre unido a oxígeno, tenemos al nitrógeno unido a oxígeno, tenemos al aluminio, por ejemplo, unido también a oxígeno, y tenemos el oxígeno unido a agua. ¿De acuerdo? En este caso estamos hablando de elementos, en este caso estamos hablando de compuestos. Haciendo un símil, esto que tengo aquí tiene que ser forzosamente un elemento y esto que tengo acá es un elemento. Un compuesto lo identifico porque tiene una fórmula en la cual participan al menos dos especies químicas atómicas, formando una entidad de orden superior. En este caso forman moléculas de dióxido de azufre, ¿sale? Entonces, ¿qué está sucediendo? Vamos a decir que los elementos que no han reaccionado tienen por definición un número de oxidación igual a 0. Es decir, no ganan ni pierden electrones. ¿Por qué? Porque los están compartiendo con alguien que tiene exactamente su misma fuerza.
Imagínense que existe mi gemelo malvado y mi gemelo malvado quiere competir conmigo por este marcador. Él lo va a jalar y yo lo voy a jalar, pero tenemos exactamente la misma fuerza, de tal forma que estos electrones van a quedar justo entre mi gemelo malvado y yo, de tal forma que ninguno de los dos va a tener sobre su esfera atómica, sobre su espacio atómico, más electrones de los que tenían en un principio. Es decir, yo como especie atómica, el hidrógeno, por ejemplo, tiene un electrón. Si ganase un electrón, él se cargaría negativamente y tendría una carga negativa, porque tiene una carga 1 menos en exceso de lo que tenía originalmente. Por el contrario, si ese átomo de hidrógeno pierde el electrón que tenía, va a tener una carga 1 más, es decir, tiene una deficiencia de un electrón porque lo perdió ante alguien, ¿de acuerdo? Entonces, el azufre compite por el electrón o los electrones con la misma fuerza que otro azufre. El nitrógeno compite con el otro nitrógeno por los electrones y no hay forma que uno de los dos gane. Por lo tanto, hay una distribución equitativa de cargas y el sistema es neutro, no hay cargas. En el caso del aluminio no está compitiendo con nadie para tener esos electrones, por lo tanto su número de oxidación es 0, no tiene carga. Y en el caso del ozono ocurre exactamente lo mismo. Cada átomo de oxígeno está compitiendo por electrones con átomos idénticos, con la misma fuerza. En ese sentido, nosotros notaremos que el hierro tiene un número de oxidación 0 porque es un elemento. El oxígeno tiene un número de oxidación 0 porque es un elemento. ¿De acuerdo? Es decir, que en el estado inicial el número de oxidación del hierro es 0. En el estado inicial el número de oxidación del oxígeno es 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, sigamos. Ahora, el oxígeno, cuando forma parte de los óxidos, como es un elemento electronegativo que necesita 2 electrones para completar su octeto, va a jalar 2 electrones de quien se deje. De hidrógeno, pero el hidrógeno solo tiene 1, por eso es que se asocia con 2, para que cada hidrógeno le dé un electrón, porque el oxígeno necesita 2 electrones para tener mayor estabilidad nuclear atómica, ¿sale? El hierro, no estabilidad nuclear, estabilidad en su esfera atómica, lo nuclear es otra cosa. Entonces, el oxígeno siempre que reaccione y forme óxidos va a jalar 2 electrones. ¿De quién? De aquellos con quienes se asocie. ¿Con quién se está asociando el oxígeno? Con el hierro. ¿Vemos por aquí pintada alguna carga? No. Es decir, que esto es eléctricamente neutro. Significará que no hay cargas positivas ni cargas negativas que deban compensarse. Es decir, lo que ganó el oxígeno fue dado íntegramente, sin deficiencias, sin excesos ni defectos, por su acompañante que es el hierro. Si en los óxidos el oxígeno siempre es 2 menos, es decir, gana 2 electrones, o es menos 2, ambas formas son equiparables y en los textos se usan ambas, dependerá del autor y de las convenciones que usen, pondrán el menos 2 o el 2 menos, pero se entiende que hay 2 electrones que están soportados sobre ese átomo, es decir, que en el enlace químico el oxígeno jala hacia sí a los electrones, ¿sale? Y el hierro, por su parte, tuvo que haber cedido esos 2 electrones, por lo tanto, tendrá una carga virtual 2 más, es decir, perdió 2 electrones, perdió entre comillas, ¿de acuerdo? Es decir, que en el estado final, el hierro pasó de 0 en el estado inicial a 2 más, y el oxígeno pasó de un estado inicial 0 a un estado final en el cual tiene 2 electrones en exceso, ¿de acuerdo? ¿Qué está sucediendo? Para que esto suceda, tuvo que ocurrir una transformación en el número de electrones. Este perdió 2 electrones. ¿Cómo lo puedo representar? Ya dijimos que las ecuaciones químicas funcionan exactamente igual que las ecuaciones matemáticas. Podemos poner símbolos de más
podemos poner símbolos de menos. Y esto representa la igualdad. Este hierro tiene que ser igual a este por la ley de la conservación de la materia y de las cargas. Por lo tanto, para que esto sea igual a esto, a este tendremos que quitarle 2 electrones. Es decir, si al hierro elemental le quito 2 electrones, lo convierto en hierro 2+. Por otra parte, si al oxígeno, que es oxígeno elemental, lo convierte en oxígeno 2-, ¿qué estará pasando aquí? Bueno, pues vamos a poner que solo tengamos un átomo para que esto sea equiparable, ¿de acuerdo? Media molécula de oxígeno representa un átomo de oxígeno. Ese átomo de oxígeno tuvo que ganar o perder electrones para encargarse negativamente. Pues tuvo que ganar. ¿Cuántos? Pues tantos como indique este número de oxidación, es decir, ganó 2 electrones. Vayamos al inicial. El hierro se oxida y se pone feo. El hierro se oxida y se pone feo. El hierro se oxida. Ah, caray. El hierro se oxida significa el hierro pierde electrones para ponerse feo. Pero ya dijimos que hay reacciones simultáneas en los procesos redox. Siempre que algo se oxida, algo se tiene que reducir. ¿Qué se oxidó? El hierro. Por lo tanto, algo se tiene que reducir. ¿Qué? Pues lo único más que hay ahí, es decir, el oxígeno. De forma general, si este no fuera hierro, si fuera un metal cualesquiera, y ese metal cualesquiera perdiera electrones o cualquier sustancia que pierda electrones, diremos que se está oxidando. En contraste, toda sustancia que gane electrones va a reducirse. ¿De acuerdo? Entonces, el hierro se oxida. Quien pierde electrones se oxida. Quien pierde se oxida. Quien gana se reduce. ¿De acuerdo? Entonces, quien pierde se va a oxidar. Este está perdiendo. Quien gana se va a reducir. ¿Vamos bien? Espero que sí.